Intuición Laboral, con Ivonne Vargas. Un espacio con información confiable sobre talento, recursos humanos y bienestar laboral. Intuición Laboral. Hola, soy Ivonne Vargas, amigos del podcast Intuición Laboral. El día de hoy tuve la oportunidad de conversar con Andrés Oppenheimer, periodista y escritor, sobre cuáles son algunas experiencias en términos de bienestar que se pueden seguir, que se pueden replicar en América Latina y en un país como México. Hablamos sobre propósito, sobre qué se puede enseñar a los niños desde que están en la escuela para entender cómo es un acto de bienestar, para hacer la diferencia con un acto de corrupción y muchas más ideas que de verdad se resumen en una plática súper nutritiva, súper interesante que tendrán oportunidad de escuchar en el podcast Intuición Laboral. Acompáñenos, no se arrepentirán de escuchar esta entrevista. Intuición Laboral. Muchísimas gracias, Andrés. Tú nos compartiste tu experiencia en Bután, en este reino budista en la cordillera del Himalaya. Y la pregunta es, ¿tendría sentido replicar una experiencia, un modelo de este tipo en un país como México? ¿Y cómo sería? Yo creo que no, Ivonne. O sea, hay una muchas respuesta cosas. concreta. Te digo por qué. O sea, a mí me encantó, a mi mujer también nos fascinó Bután, nos encantó las cosas que están haciendo con el tema de la felicidad, sobre todo en materia de estos ministerios que aconsejan. En el caso de ellos tienen un veto, no sé si eso es extremo o no, pero que revisan los proyectos de ley según contribuyen al bienestar o no. O sea, algunas de las cosas que ellos hacen son muy buenas, pero en nuestros países latinoamericanos sería muy peligroso, porque llevaría a muchos a pensar, a reemplazar el crecimiento económico por una medición que puede ser hecha a medida del presidente de la felicidad. Acá en México pasó eso. O sea, el expresidente López Obrador prometió en la campaña del 2018 un crecimiento anual del 4%. ¿Me acuerdo? Estuve acá. Bueno, obviamente no pasó. México creció al 1% promedio. Entonces, al finalizar su mandato, dijo, bueno, lo importante no es el crecimiento económico, lo importante es la felicidad. No, así no funciona la cosa. Porque si tú piensas así, ok, durante un gobierno, mientras tú tienes lana en el banco, puede funcionar, pero a la larga, si el país no crece, si no atraes inversiones, no vas a poder crecer y no vas a poder reducir la pobreza, y si no reduces la pobreza, a la larga no vas a tener un país feliz. Entonces yo tengo miedo que si replicamos el modelo de Bután en América Latina, nuestros presidentes van a establecer criterios de la felicidad a su medida y decretar, somos felices, somos el país más feliz del mundo, y la cosa no pasa por ahí. De manera que mi respuesta a esa pregunta es, me encantó Bután, me parece fabuloso muchas de las cosas que están haciendo, pero para nosotros, para México, para Argentina, para América Latina, no, gracias. Nos gusta esa transparencia, Andrés, pero nos vamos a invitar también para que leyendo el libro, si podamos ver algún ejemplo que pueda hacer sentido para México y quedarnos con las experiencias que relatas. Me gustaría ver en el público si tenemos alguna pregunta. Adelante, por favor. Les pedimos que nos puedan compartir su nombre. Y Andrés, ¿te parece si escuchamos esta pregunta? Y luego regresamos a lo que nos comentan en Vuelving 360 TV. Adelante, por favor. Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Gabriela González, de la empresa Transportes FEMA, aquí. Vengo de la ciudad de Nuevo Laredo y mi pregunta es, ¿cuáles son las tendencias futuras en términos de bienestar laboral que las empresas debemos considerar? Gracias. Bueno, es interesante esa pregunta porque la felicidad laboral, como mencioné brevemente antes, es fundamental,
para la productividad de las empresas, no solo para la felicidad de los empleados. O sea, las empresas no solo tienen que hacer a los empleados más felices por buenas, lo tienen que hacer en su propio interés para aumentar su productividad, porque como decíamos antes, un empleado que llega al trabajo lleno de energía, lleno de optimismo, lleno de creatividad, va a ser muchísimo más productivo que uno que llega arrastrándose por el piso. Hay muchas formas de hacerlo. La primera es preguntar, como decía antes, preguntándole a la gente, ¿qué necesitas? Otras pasan por la flexibilidad laboral. Desde la pandemia aprendimos que hay muchos trabajos que se pueden hacer en su casa. Muchas madres necesitan buscar a sus hijos a las 3 de la tarde en la escuela y por ahí no les molestaría trabajar un sábado a cambio de poder regresar a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Otras pasan, en el libro cito muchas, pero otras son hasta graciosas. Una profesora de Harvard traen comediantes a las empresas para hacer reír a la gente, para que la gente se ría de sí misma y de sus propias empresas, para crear un clima, por lo menos, de humor. Hay muchas formas de que las empresas pueden hacer, pero también sin dejar de lado algunas cosas que mencionó Rubén Cepeda, como el tema del sentido del propósito de la empresa. Y ahí la gran pregunta es, bueno, es muy fácil eso para una empresa que hace paneles solares. Ok, hacemos paneles solares, estamos salvando el mundo, la ecología, bueno, esa es fácil. Pero ¿qué hacer en una fábrica de tornillos? ¿Cómo convences a un empleado, a un trabajador de una fábrica de tornillos que esa empresa tiene un propósito? Y ahí en el libro también doy muchos ejemplos. El más elemental es mostrar a los empleados, por más trivial que sea lo que produzcan, la importancia social que tiene lo que hacen. Un tornillo sostiene una máquina de respiración en el hospital del doctor Salas, que si está mal hecho, por ahí puede matar pacientes. Un tornillo o sea, hay miles de utilidades de un tornillo que pueden mejorar este mundo. Otra forma es incentivos. Google, por ejemplo, hasta hace pocos años le daba un regalo de Navidad a sus empleados. Hoy les da un cheque de $500 para que ellos lo donen a la asociación benéfica de su preferencia. Si tú como trabajador recibes, idealmente las dos cosas, pero si recibes un bono para que tú puedas donar a tu organización de caridad de tu preferencia, te sientas mejor. Y después está el tema, por ejemplo, de convertir a tu empresa en una empresa B. ¿Conocen ustedes lo que son las empresas B? No escucho mucho sí. Ok. Para los que no lo conocen, el sistema B es una organización mundial que las empresas reciben un certificado de empresas B cuando cumplen ciertos criterios ambientales, laborales, de todo tipo, cuando son buenas empresas en el sentido de que ayudan a mejorar el mundo. Rubén Cepeda citó Patagonia. Patagonia es una empresa B. Bueno, si tú trabajas, para usar el ejemplo más difícil, en una fábrica de tornillos y trabajas para una empresa B, es otra ayudita para pensar todos los días cuando vas al trabajo de que estás trabajando para una empresa que está ayudando a mejorar el mundo. Entonces no hay una sola cosa, no hay solo la clase de mindfulness. Hay 20 cosas, cito bastantes allí en el libro, pero hay muchas cosas como las que nombré, que las empresas pueden hacer para
aumentar la felicidad de la gente y su propia productividad. Muchísimas gracias, Andrés. Mientras te escucho, recuerdo, y de esto estaremos platicando más adelante, que entre nosotros, entre este auditorio, hay 29 empresas que estarán recibiendo el distintivo Factor Wellbeing, justamente por el trabajo realizado para impactar en la vida de sus colaboradores y la de la sociedad también. Fantástico. Así que, bueno, pues es que sería una plática verdaderamente a la mañana contigo, Andrés, pero tenemos espacio para una tercera pregunta que me permito tomar de los comentarios que nos llegan de Factor Wellbeing TV. Y la pregunta es, hablaste sobre las clases de ética, sobre el tema de corrupción. No es un secreto que en América Latina es un desafío constante este tema. Entonces, en tu perspectiva, ¿qué se podría hacer en México? ¿Qué se puede hacer en las escuelas de corrupción? Copiar. Miren, yo soy un convencido en todo lo que hago, en todos mis libros, en todo. Yo soy un convencido de que hay que tener visión periférica. Hay que ver lo que hacen los demás y aceptar y adoptar aquello que puede funcionar para uno. O sea, yo creo que hay gente tan o más inteligente que nosotros, a pesar de ser argentino. Creo que hay gente tan inteligente como nosotros en muchas partes y que hacen cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, esta ONG nigeriana que cito en el libro, que tiene estos programas escolares contra la corrupción que cité antes. Otro ejemplo que ellos tienen en sus libros de texto, que ahí están. Hay que ponerlos en ChatGPT, traducirlos al español y ahí están. No hay que inventar la rueda. Uno que me encantó, le dicen a los niños en clase, había una vez en un pueblito un funcionario público que era muy bueno, muy buena persona, muy amigo de sus amigos, muy buen padre, muy buen marido, buenísima persona. Y un día vino su primo del otro pueblo y le pidió si le podía hacer un contacto con el gobernador para ver si podría ayudarlo a conseguir esta licitación para hacer este edificio en esta carretera. Y este funcionario, que era tan buena gente, dijo sí, por supuesto, y lo llevó a su primo, se lo presentó al gobernador, probablemente le hicieron un regalito, un regalazo, y está aquí que el primo consiguió la licitación, hicieron un gran edificio donde se mudaron muchísimas familias. Pero 4 años después, el edificio se cayó, murieron varias familias, varios niños. Caso hipotético, ¿no? Pero pregunta a los niños de la clase, ¿era realmente tan bueno este funcionario público? Se produce la discusión en clase. Y así los niños, desde los 10 años, se familiarizan con la idea de lo que es un soborno, de lo que es. Eso es fundamental. Y de nuevo, todos estos casos, así como quienes estudian un MBA, estudian los casos en la Escuela de Negocios de Harvard, todos esos casos están ahí, hay que buscarlos. Yo cito muchos aquí. No hay que inventar la rueda. Hay que tener visión periférica, copiar lo que se está haciendo interesante. Y estos ejemplos que acabo de dar son perfectamente aplicables para México, perfectamente aplicables para Argentina, para cualquiera de nuestros países. Imagínense cuánto mejores como sociedades seríamos si desde niños nos hubieran inculcado todas estas ideas. Muchísimas gracias, Andrés. Pues no hay que hacer simulación de la felicidad, sino familiarizarnos y entenderla. Te agradecemos mucho la presencia en este escenario Wellbeing 360. Despedimos con un cálido y muy caluroso aplauso a Andrés Oppenheimer. Gracias por acompañarnos.
en Welding 360. Intuición Laboral con Ivonne Vargas. Un espacio con información confiable sobre talento, recursos humanos y bienestar laboral. Intuición Laboral. Sigue a Ivonne Vargas Hernández. Búscala como @Ivonne Vargas Oficial en LinkedIn, ex Twitter, YouTube, Facebook y TikTok.